¿Cómo están, chicos? Buen día. Buen día, Doc. Buenos días, Buen día, doctor. buen día, doctor. Bueno, iniciamos nuestra clase. El día de ayer habíamos empezado con el estudio de presión arterial y habíamos visto, ¿no?, algunas características que son importantes a tomar en cuenta antes de realizar lo que es la medición orbital. Entonces, a ver, a manera de recordatorio, realicemos lo que es la retroalimentación. Sus camaritas, por favor, doctores. Isabel López Ojeda, díganos a ver cuáles eran las consideraciones que debemos tomar en cuenta en un paciente antes de realizar la medición de la arterial. Antes de realizar la medición de la presión arterial, debemos verificar que la persona no haya realizado ninguna actividad física al menos 10 o 15 minutos previos. También que no haya consumido alimentos ricos en sodio o cafeína y que no tenga ninguna alteración emocional, use tabaco, drogas o alcohol. Listo. ¿Sí? Hay algunos más, ¿no? Pero está bien lo que menciona su compañera. A ver, Marife Lorena, háblenos de cuáles son las condicionantes que determinan la presión arterial. Ya, doctor, buenos días. Ayer hemos hablado de la poscarga, del gasto cardíaco, hemos hablado de la volemia, la resistencia vascular periférica. Eso es lo que recuerdo. Bueno, no son las únicas. A ver, adelante. ¿Y los demás doctores y sus camaritas, dónde están? A ver, enseguida les llamo. Vamos a ir por orden de lista. Sí, recuerden que las condicionantes que determinan la presión arterial, bueno, son grandes. Sí, Erika Mundo corre adelante. ¿No está Erika? Mundo corre. Bueno, no está Erika. Tampoco estará en la asistencia, supongo, ¿no? Adelante, Eric Yevgeny. ¿Me escucha? Sí. Ya, en la presión, también la resistencia, la volemia, el gasto cardíaco, el ritmo también, doctor. Adelante, a ver, Fernando Daniel. Buenos días, doctor. También un determinante podría ser lo que es la edad y también la raza del paciente. En edad se diría porque cuando la persona envejece, entonces va a haber la pérdida de la elasticidad de los vasos, entonces va a haber una que es una hipertensión. También, como mi compañero mencionaba, una resistencia vascular periférica, como también la volemia, que sería la cantidad total de sangre que presenta el paciente. Listo. Sí, son algunas condicionantes, pero existen más. A ver qué otras condicionantes, Eddie, Santiago. Ya se han olvidado. La raza puede ser. No, no están atentos, ¿no, doctorcitos? ¿Qué día tenemos clases? El día jueves, ¿no? Sí, Doc. Entonces, para el día jueves ya vayan preparándose. Vamos a evaluar este tema de forma oral, ¿sí? Con el siguiente que vamos a ver el día de hoy. A ver, Cristian, adelante. Ok, o sea, las determinantes, por lo menos complementando con Chamorro, igual lo que vimos nosotros en la clase, las dos principales serían la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco. Y acá me gusta hacer pie como Guyton, describe mucho la presión arterial, que es el gasto cardíaco por la resistencia periférica total. La primera determina la presión diastólica, la segunda la sistólica. Las otras tres determinantes que dice que son menos importantes, pero igual influyen, como bien dijeron mis compañeros, la elasticidad, la volemia y la viscosidad de la sangre.
Esas En la serían las 5 que viscosidad de la mencioné. sangre, en la frecuencia cardíaca, en la fuerza de contracción del corazón. Esas son, ¿no?, las determinantes. Listo. Carmen Victoria Vélez, a ver, háblenos de cómo realiza la medición de la presión arterial. Desde Sí. la posición hasta la forma en la que utiliza los instrumentos. Bueno, lo que nos ha mencionado, el paciente debería estar relajado, tranquilo y cualquier brazo serviría para tomar. El brazo tendría que estar a la altura del corazón, preferiblemente el brazo izquierdo, ¿no? Dice, porque se encuentra más cerca también de dicha estructura. Y nos menciona que hay una diferencia de presión tanto para miembros superiores como inferiores, que es de 30 mm de mercurio. Luego, la aplicación del manguito, se coloca el tensiómetro sobre la arteria braquial y la mano se encuentra en pronación o supinación. El estetoscopio utilizamos específicamente la campana. Listo, está bien. ¿Sí? Bueno, ¿cómo determinamos pero la presión arterial? Cecilia Rosario. Don Doc estaba súper entrecortado. Estaba súper dormida, Cecilia. A ver, ¿cómo determina la presión arterial? Ya nos han explicado cómo utilizamos los instrumentos. Ahora, ¿cómo determina la presión arterial? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cómo debe insuflar? ¿Cómo debe medir? ¿Qué pulsos debe palpar? Tengo que hacerla, se puede hacer mediante palpación, igual, Doc, que es con la arteria radial. Entonces tendría que hacer, ahí después puedo hacer igual con el tensiómetro, y lo normal sería 120, Bueno, 80. pero ¿qué palpa, no? O sea, me dice, puedo hacer con la palpación y puedo hacer con el tensiómetro. O sea, ¿cuál es la técnica? Ya no hemos visto eso. En lo de palpación tengo que poner mis dedos en la arteria radial y calcular en un minuto las veces que llega a... Se No, sienten los latidos. para el día jueves, entonces todos van a presentar, por favor, para este jueves, ¿sí? Además de su evaluación oral, van a presentar lo que es un video nuevamente de cómo ustedes realizan la medición de la presión arterial utilizando la técnica adecuada, ¿sí? Bueno, no les va a quitar mucho tiempo. El video tiene que estar bien explicado con todas las características y consideraciones que hemos tomado en cuenta. A ver, ¿alguno que quiera decirnos cómo realizamos la medición de la presión arterial? A ver, vamos a ver. Adelante, Fernando Gómez. Primeramente se tiene que tener al paciente en un estado, en una posición de sentado, con el brazo a una altura similar a la de su corazón, extendido. Luego se pone el esfingonanómetro a la altura de la arteria braquial. Luego se puede realizar diferentes tipos de toma de presión. Puede ser la presión palpatoria, la cual primero se siente el pulso radial y se insufla el esfingonanómetro hasta hasta no sentir la presión. Y luego se ve cuántos milímetros de mercurio son. De ahí se divide entre 2 y se suma más 20 milímetros de mercurio para saber la presión mínima, y ya podríamos saber uno de los métodos para saber tanto la presión máxima y mínima que tiene. Bueno, pero no hemos hablado de esta Después sería medición, ¿no? la medición más que todo con el esfingonanómetro, que se pone el estetoscopio, la campana, en el surco en el cual está presente la arteria braquial. Se insufla y se escucha el pulso hasta que se pierda. Y luego se
se abre para que vuelva la presión cada 5 milímetros de mercurio para poder así al final escuchar y tener la presión arterial entre mínimo y máximo. A ver, adelante Noelia Jocelyn. Bueno, ya que hablaron de la posición, los determinantes que ustedes mencionó, ay, no sale mi cámara, ahí está, era que debíamos insuflar el manguito hasta llegar a los 30 milímetros de mercurio encima de la desaparición del pulso. Posterior a eso, debe elevarse de 10 en 10 milímetros de mercurio, y ya cuando obtengamos el pulso, desinsuflar a una velocidad de 2 a 3 milímetros de mercurio. Por lo general, la aguja oscila entre 200 y 120. 120 es cuando se escucha el ruido del corazón. Y eso. No, doctores, ¿en qué clase han estado? A ver, Adrián, adelante. Ya, Doc, complementando un poco más a todo lo que han dicho mis compañeros, para poder determinar la desaparición del pulso, es por eso que tenemos que tener nuestros 3 dedos en la arteria radial a nivel de la muñeca. Entonces, al palpar en esa zona, vamos a poder ir sintiendo el pulso, y en caso de que desaparezca, tenemos que prestar atención y de ahí contar los 30 milímetros de mercurio por encima del momento en que ha desaparecido. Obviamente la posición del estetoscopio tiene que estar en la arteria braquial, en el surco bicipital. No puede estar por encima del pliegue del codo, como popularmente se pone. Y al ir desinflando, se tiene que hacer una velocidad, como dijeron, de 2 a 3 milímetros de mercurio. Y hay que estar atentos a los ruidos de Korokov. El primer ruido de Korokov se va a escuchar y nos va a determinar la presión sistólica, y va a ser un poco suave, y luego estos ruidos se van a empezar a incrementar y luego van a empezar a disminuir, teniendo un total de 5 ruidos de Korokov, siendo el último, en teoría, el ruido, el momento de la presión diastólica, y tenemos que ir fijando en qué presión marca la aguja. Listo, doctores. Vamos a realizar el estudio, ¿sí? De medición de la presión arterial. ¿Cómo medimos? Bueno, una vez que nosotros realizamos lo que es la medición de la presión arterial, se había mencionado que tenemos algunos valores, ¿sí? Estos valores que ustedes están observando acá corresponden a la clasificación de la Escuela Europea de Cardiología, que actualmente, bueno, es la más usada para determinar y para clasificar lo que es la hipertensión arterial, ¿sí? Esa clasificación que ustedes están observando, si se dan cuenta, divide a la presión arterial en normal, o en óptima, mejor dicho, normal, normal alta, hipertensión grado 1, grado 2, grado 3 e hipertensión sistólica aislada, ¿no? Y también tenemos, bueno, dentro de las últimas actualizaciones, lo que es el valor que corresponde a una crisis hipertensiva, ¿sí? De esto, bueno, no vamos a mencionar mucho, la verdad, no compete a la materia de semiología, lo vamos a ver en nuestras clases de fisiopatología, y dentro de poco seguramente lo verán también en sus clases de farmacología. ¿Por qué es importante? Porque a través del examen semiológico yo voy a poder determinar si mi paciente presenta o no hipertensión, que vamos a ver más adelante cómo determinamos. ¿Listo? Bueno, y farmacológicamente me sirve para saber qué tipo de tratamiento yo puedo usar en mi paciente. Probablemente ustedes alguna vez se han preguntado, ¿no? A partir de qué valores yo puedo otorgar tratamiento farmacológico a mi paciente. Recuerden que la hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de cardiopatías.
¿no? Como la insuficiencia cardíaca. Entonces ya me voy a orientar al tratamiento. Les pongo un pequeño ejemplo. Lo ideal es que nosotros tengamos una presión arterial óptima, ¿sí? Menos de 120/80. En este caso, ¿cuál sería el tratamiento? No amerita, ¿no? Ningún tipo de tratamiento. Pero vamos a ver en fisiopatología. Les voy a dar las guías de actualización de esta escuela europea. Depende mucho si es que existe un factor de riesgo asociado. Por ejemplo, el paciente fuma, por ejemplo, el paciente es diabético, por ejemplo, el paciente es obeso. En este caso, si bien su presión arterial es óptima, como existe la presencia de un factor de riesgo asociado, lo que hacemos es tratar el factor de riesgo asociado, ¿sí? Supongamos que mi paciente no presenta ningún tipo de factor de riesgo asociado y presenta esa presión arterial óptima. No hacemos absolutamente nada. Supongamos que el paciente presenta lo que es una hipertensión grado 1, ¿sí? Bueno, están observando los valores de la pantalla. En este caso, de la misma forma, ¿no? Yo puedo intentar primeramente con lo que es una dieta adecuada. Ya vamos adelantándonos a la parte de fisiopatología, si utilizar la denominada dieta DASH, que es baja en sodio, para reducir los niveles de la presión arterial. Y este tipo de dieta es efectiva. Solamente a través de la modificación del estilo de vida, nosotros podemos conseguir una reducción de la presión arterial sistólica entre 20 y 30 milímetros de mercurio. Imagínense, de 140, de 160, el paciente llega a presiones de 120, 125, siempre y cuando siga, ¿no?, con ese tipo de dieta de forma precisa. Y algo que ustedes están observando, que nos va a servir para aclarar y para reforzar lo que habíamos visto el día de ayer, es que si existe un incremento de la presión arterial sistólica, consecuentemente también existirá lo que es un incremento de la presión arterial diastólica. Aunque existe una excepción, que es la hipertensión arterial sistólica aislada, que la vamos a ver más adelante. Entonces recuerden, ¿no? No solamente me sirve para clasificar esta tabla que tengo acá, sino también me sirve para otorgar lo que es un tratamiento adecuado del paciente. Y termino con un último ejemplo. ¿Qué sucede cuando nosotros nos encontramos frente a un paciente con una presión arterial grado 1 a diferencia de una crisis hipertensiva? A ver, más adelante me van a responder cuál será el tratamiento en ambos casos. Los valores en pediatría, observen, por ejemplo, ¿no? Tenemos valores que son relativamente diferentes a los de un paciente adulto. Si ustedes observan, en un lactante las presiones son bajas. Si nosotros encontraríamos ese tipo de presiones en un paciente adulto, bueno, podríamos hablar de hipotensión, ¿no? Y si ustedes observan, a medida que pasa la edad, a medida que pasa el tiempo, existe lo que es un incremento hasta llegar a cifras similares a las de un paciente adulto, ¿sí? Bueno, nada más que mencionar. Cuando hablamos de estas variaciones fisiológicas, también tenemos que tomar en cuenta, es algo que ustedes ya habían mencionado con anterioridad. Tenemos, por ejemplo, las alzas postprandiales, ¿no? Alguno de ustedes ayer mencionaba que lo que sucede cuando el paciente consume alimentos, existe lo que es un leve incremento, pero es imposible que llegue a estas cifras de hipertensión, ¿no? Les había mencionado que ya de por sí el sistema gastrointestinal contiene entre el 20 y 25% del gasto cardíaco. Entonces, ya tiene, podríamos decir, la suficiente sangre para llevar a cabo lo que es el proceso de digestión. Pero sin embargo es verdad, existe lo que es un leve incremento después del consumo de alimentos, ¿sí? Pero ese incremento no es sustancial, doctores. Encontraremos un incremento entre 2 a 3 milímetros de mercurio, lo cual no va a afectar de gran manera lo que es la lectura y el diagnóstico. Lo mismo sucede
en los diferentes horarios del día. Si ustedes observan por la tarde, a eso de las 7 de la tarde, 8 de la noche, de la misma forma existe lo que es un incremento. Desciende durante el reposo nocturno. Esa es otra característica. Existe alteraciones con los cambios de posición. Algo que les había mencionado, ¿no? El día de ayer era justamente lo siguiente. Nosotros podemos realizar lo que es la medición de la presión arterial en cualquier tipo de posición. El paciente puede encontrarse acostado, el paciente puede encontrarse sentado, el paciente puede encontrarse, bueno, en posición de pie, ¿sí? Sinceramente, de la misma forma, tenemos que tomar en cuenta cuáles son esas variaciones. ¿Listo? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, observen, existe un aumento de 5 milímetros de mercurio en posición de pie, especialmente sobre la diastólica. Y la sistólica disminuye entre aproximadamente 10 y 15 milímetros de mercurio, ¿sí? Esa es la característica. Van a corregir eso, no es 1, es 10 a 15 milímetros de mercurio. Y como habíamos mencionado, ¿no? La actividad física, las alteraciones emocionales como la angustia, un cuadro doloroso, el consumo de tabaco, cigarrillo, las comidas, el alcohol, por ejemplo, son capaces de producir un incremento transitorio de lo que es la presión arterial. Algo que también debemos tomar en cuenta, doctores, es la diferencia de presión entre extremidades superiores. Ayer ya les había mencionado que nosotros podemos realizar lo que es la medición de la presión arterial en cualquier brazo prácticamente, ¿sí? En el brazo derecho o en el brazo izquierdo. ¿Recuerdan en qué extremidad era mayor la presión arterial, derecha o izquierda? En la izquierda porque está más cerca del corazón por su relación anatómica. En la derecha es mayor la presión arterial. ¿Sí? En el brazo derecho es mayor. Pero Doc, ¿no dijo que era en la izquierda? No, entre más cerca se encuentre, les había mencionado, una extremidad del corazón, la presión arterial va a ser más baja en relación a aquellas extremidades que se encuentran más alejadas de la estructura cardíaca. ¿Sí? Entre más alejada se encuentre una estructura, por ejemplo, en este caso una extremidad del corazón, entonces las presiones serán más altas. Si comparamos entre brazo derecho y brazo izquierdo, la presión va a ser más alta en brazo derecho que en el brazo izquierdo, ¿no? Porque justamente el brazo derecho se encuentra más alejado de lo que es el corazón. Sin embargo, observen, tenemos diferencias que no deben superar los 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Eso es lo característico. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando encontramos mayor diferencia de presión? Acá les pongo un ejemplo. Vamos a hablar sobre la sistólica, ¿listo? Tengo una presión arterial sistólica de 125 en el brazo derecho y tengo una presión arterial de 110 en el brazo izquierdo. Se ha superado esa diferencia, ¿sí? De 10 milímetros de mercurio, ha sobrepasado, no debería sobrepasar. Tengo esa diferencia de 15 milímetros de mercurio. Eso me lleva a sospechar, doctores, algún tipo de proceso obstructivo a nivel, puede ser de la aorta, puede ser a nivel de la arteria subclavia o puede ser a nivel de la arteria axilar, ¿sí? Entonces pensamos en eso, siempre en el lado donde exista menor presión. ¿Alguna duda hasta acá? En todo caso sería muchísimo más recomendable tomar del lado izquierdo antes que del brazo derecho, ¿no? ¿O cuál nos aconseja? En realidad, doctora, nosotros deberíamos tomar la presión arterial en cualquier brazo. Sí, no importa esto.
Puede ser el brazo derecho, el brazo izquierdo, etcétera. Ya hemos hablado, ¿no? El día de ayer. Pero tenemos que realizar lo que es un examen semiológico adecuado y detallado. Le pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Supongamos su paciente le dice que una extremidad se pone fría, se pone pálida, algunas veces azulada, algunas veces siente lo que es una sensación de hormigueo. Puede ser que ese tipo de manifestaciones clínicas le parezcan muy inespecíficas, ¿sí? Pero a mí me indicaría, por ejemplo, lo que es un insuficiente riego sanguíneo. Entonces, ¿cómo puedo determinar por semiología si es que existe algún proceso obstructivo? Probablemente a más de uno le parezca imposible, ¿no? Para esto necesitamos exámenes, yo qué sé, medios de contraste para determinar un proceso obstructivo. Lo que yo puedo hacer antes de enviarle a mi paciente a realizarse estos exámenes, que le van a costar un montón, es determinar las diferencias de presión arterial entre ambos brazos, ¿sí? Porque uno me está indicando que presenta insuficiente riego sanguíneo y el otro es normal. Entonces, en este caso, determino la diferencia de presión entre extremidades y seguramente me encontraré, ¿no?, con este tipo de resultados. Ahora, cuando realizamos lo que es un examen cardiovascular, por ejemplo, completo, lo que nosotros debemos de hacer es realizar de forma detallada la medición de la presión arterial, ¿sí? No solamente medir en un brazo, medir en los dos y también en las extremidades inferiores. Por eso les había mencionado, ¿no? Es importante realizar lo que es un examen semiológico completo. No tarda 5 minutos como ahora, ¿no? Un examen físico completo mínimamente debería tardar, doctores, como 2 horas de forma aproximada, si no es un poco más, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Ninguna. Ahora, algo que debemos tomar en cuenta también son las diferencias de presión entre extremidades superiores e inferiores. Recuerden, ¿no?, lo que les había mencionado ya con anterioridad. Normalmente, nosotros tenemos una diferencia de presión entre 10 y 30 milímetros de mercurio. Y si ustedes observan, las presiones en las extremidades inferiores son mucho más altas que en las extremidades superiores. Observen esa diferencia de 10 a 30 milímetros de mercurio. Y podemos encontrar diferencias mayores en casos, por ejemplo, de insuficiencia aórtica y en casos de coartación aórtica. En este caso, por ejemplo, doctores, este signo, esa diferencia mayor, que enseguida les voy a mencionar a través de un pequeño caso clínico, recibe el nombre de Hill, ¿sí? El signo de Hill. No Hill como estamos pensando, ¿no? Como con G y L, con H, como tacones en inglés, H-I-L-E, el signo de Hill. Bueno, les pongo el siguiente ejemplo. Vamos a hablar sobre la sistólica, ¿sí? Tengo una presión sistólica en extremidades superiores de 120. ¿Cuánto debería ser la presión arterial sistólica en extremidades inferiores? 150 como mucho. De 100, está bien, ¿no? 150 como valor límite. Listo, excelente. Pero supongamos que en este caso la presión arterial en las extremidades inferiores es de 180. ¿Y qué vamos a pensar? En insuficiencia aórtica, ¿sí? Es un dato, pero típico de los pacientes con insuficiencia aórtica. ¿Alguno podría explicarnos el proceso fisiopatológico cortito de por qué este tipo de alteración, la insuficiencia aórtica, es capaz de producir esta diferencia mayor? ¿Algún voluntario? ¿Qué cree que sucede? Doctor, A ver, adelante, Cristian. Después Mario. Lo que yo recuerdo en fisiología de la insuficiencia como tal es que hay un reflujo de la sangre
probablemente este propio reflujo produciría, o sea, yo lo veo así a gran escala, ¿no? Porque es acá en el corazón, aparte del soplo que sería nuestro signo semiológico, la sangre no llegaría, me imagino, con gran fuerza a la extremidad superior y como mecanismo compensatorio abajo aumentaría la presión para llegar. Eso es mi Listo. interpretación. A ver, ¿qué nos dice Mario? También, doctor, pienso que con una insuficiencia aórtica disminuye la fracción de eyección, por lo tanto hay menor fuerza de la presión arterial en la aorta y eso se nota en las extremidades inferiores. ¿Qué nos dice Vanessa? Tal vez no, complementando lo que mis compañeros han dicho, ahí también entraría una determinante que es la fuerza de gravedad. Sabemos que a nivel de los pies va a ser mucho más fuerte el tema de la presión, entonces una vez que exista una insuficiencia a nivel aórtico, como ha dicho Cristian, va a haber un reflujo, haciendo que la presión como tal y agregando la fuerza de ¿cómo se me ha ido la palabra? En conjunto esos dos en realidad estarían haciendo que la presión suba. Listo. Bueno, esto probablemente, si nos dé el tiempo, en fisiopatología lo vamos a ver, ¿sí? Lo que es el estudio de valvulopatías. Yo creo que sí nos va a dar el tiempo. Bueno, a ver, alguien tiene su micrófono encendido. Les pongo el siguiente ejemplo. Cuando hablamos de insuficiencia, cuando hablamos de un cuadro de insuficiencia, como dice el nombre, ¿no? La válvula es insuficiente, no puede trabajar de forma efectiva. Vamos a suponer que no puede cerrarse. Entonces, al no cerrarse sucede, ¿no? Lo que dice su compañero Cristian. Existe lo que es un reflujo por efecto de la gravedad, que es lo que sucede en este caso, la sangre, si me permiten utilizar este término, queda estancada con mayor facilidad en lo que son las extremidades inferiores o en la parte inferior del cuerpo. Entonces, recuerden cuáles eran las determinantes, ¿no? Lo que su compañero ha mencionado. Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. En ese caso incrementa, podríamos decir, el volumen o la volemia a nivel de las extremidades inferiores y consecuentemente eso va a producir lo que es un incremento de presión en las extremidades inferiores, ¿sí? Si ustedes observan el último punto, nos dice que existe una diferencia menor en casos de coartación de la aorta. ¿Eso qué significa? Eso significa que se invierte este patrón. En vez de que yo encuentre una mayor presión arterial en extremidades inferiores, encuentro una mayor presión en extremidades superiores. Les pongo el siguiente ejemplo. A ver, tenemos una presión arterial de 180 en extremidades superiores y una presión arterial sobre la sistólica en extremidades inferiores de 125. ¿Eso es normal o no es normal? No es normal, doctor. Se ha invertido, ¿verdad? Es el patrón. ¿Y qué vamos a sospechar? No solamente sospechamos en coartación, también podremos sospechar en lo que es estenosis de la aorta. Recuerden el ejercicio que hemos realizado en nuestras clases de fisiopatología, ¿no? Hemos hablado del sistema de circulación cardíaco. A ver, recordemos, ¿cómo llega la sangre al corazón? ¿A través de qué válvula? A ver, ¿cómo llega la sangre al corazón? ¿Por qué sistemas? ¿Por qué válvulas pasan No antes de que sea expulsado? no llegaría por la semilunar pulmonar, ya Llega oxigenada. a través de lo que es el sistema cava, ¿no? Tenemos lo que es la vena cava superior, que hace que la sangre pase directamente hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha, ¿a través de qué válvula pasa hacia el ventrículo derecho? Tricuspidia. 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 ¿Sí?
Una vez que la sangre se encuentra a nivel del ventrículo derecho, tiene que pasar al ventrículo izquierdo, ¿no? Pero antes hace un recorrido hacia lo que es la circulación pulmonar. Pasa hacia los pulmones para su oxigenación a través de la válvula pulmonar. Después de la circulación pulmonar, la sangre, ¿a dónde se dirige? Hacia la aurícula izquierda, ¿sí? De aurícula izquierda pasa hacia el ventrículo izquierdo. ¿A través de qué válvula? Mitral. 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 Y después de que la sangre se encuentra a nivel del ventrículo izquierdo, sale a la circulación sistémica a través de qué válvula? Aórtica. Aórtica. Aórtica, listo. Lo que ustedes han mencionado. Tomen en cuenta eso. Tenemos lo que es esa válvula aórtica. Tenemos la estenosis aórtica. En caso de que exista estenosis aórtica, bueno, estoy poniendo como ejemplo, ¿no? No la coartación de la aorta. Estoy poniendo como ejemplo la estenosis de la válvula aórtica. Esa válvula se cierra. ¿Qué es lo que sucederá con las presiones, por ejemplo? Se encuentran incrementadas en qué cavidades? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Y si ustedes recuerdan, cuando han presentado sus exposiciones de síntomas y signos cardiovasculares, habían puesto como ejemplo que justamente la estenosis de esta válvula era capaz de producir ese incremento de presiones en cavidades izquierdas y producir lo que es un flujo retrógrado de sangre, ¿verdad? Siguiendo lo que es la anatomía normal del corazón. En otras palabras, ese tipo de alteración valvular, que es la estenosis, si ustedes han prestado atención, va a incrementar lo que es la cantidad de volumen en la parte superior de nuestro cuerpo. Entonces, por eso vamos a encontrar esa diferencia de presión grande en extremidades superiores a diferencia de las extremidades inferiores. ¿Sí? Y lo mismo sucede, bueno, en la coartación de la aorta. ¿Alguno de ustedes sabe qué es coartación? Cuando hablamos de El coartación de la estrechamiento, aorta, doctor. bueno, estrechamiento no, más que estrechamiento se caracteriza por lo que es una dilatación. En realidad existe ambos, ¿sí? Existe ambos. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en la coartación de la aorta? Lo que su compañero nos ha mencionado. Existe lo que es un estrechamiento, en este caso de la aorta, que va a impedir lo que es un flujo adecuado, ¿no? Hacia la parte inferior. ¿Y qué es lo que sucede en la parte superior? Existe lo que es una dilatación que es secundaria a ese estrechamiento, ¿sí? Entonces está bien lo que ha mencionado Leonardo. Si ustedes se dan cuenta, es prácticamente un proceso fisiopatológico similar, ¿no? Debido a ese estrechamiento, la sangre no va a poder atravesar de forma efectiva para que llegue hacia la parte inferior del cuerpo y se va a acumular en la porción superior. Entonces va a existir mayor volumen en la parte superior del cuerpo que se va a manifestar, podríamos decir, clínicamente o semiológicamente por un incremento de presión en las extremidades superiores. ¿Sí? Eso es lo que sucede en la coartación, estrechamiento seguido de esa dilatación. Recuerden, signo de Hill, ambos. ¿Alguna Doc, pregunta que tengan acerca adelante? yo tengo una duda aprovechando. No comprendí muy bien el por qué, digamos, la presión era menor. En la coartación ya lo comprendí, un poco mayor, pero en la insuficiencia dijimos que era por una retroalimentación, pero precisamente, ¿qué dijo con la volemia? ¿Qué relación tenía la volemia? Bueno, en Pregunta el este maestro. caso, a ver, vamos a utilizar las palabras que ustedes han utilizado, ¿no? En caso de lo que es una insuficiencia aórtica, lo que ustedes han mencionado era que existe un flujo retrógrado. La válvula no puede cerrarse. Debería cerrarse la válvula, ¿no? Para evitar que escape de forma retrógrada flujo. Entonces, como la válvula no puede cerrarse, el flujo escapa de forma retrógrada y lo que su compañera había mencionado, ¿no? Por efecto de la gravedad, bueno, en este caso la sangre va a tener la predisposición a dirigirse hacia las porciones inferiores de nuestro cuerpo, ¿no? Por efecto de la gravedad. Entonces, como esa válvula es insuficiente y no se puede cerrar, favorecida por la gravedad, de existir ese flujo retrógrado, ¿sí?
La sangre, bueno, va a tratar de propulsionarse hacia la porción superior de nuestro cuerpo, pero debido a la insuficiencia va a suceder prácticamente lo mismo, ese flujo retrógrado. Entonces va a existir un defecto para que la sangre llegue de forma efectiva hacia la parte superior del cuerpo. Por eso les había dicho, ¿no? Si vale el término, si me permiten usar este término, ¿qué es lo que sucede con la sangre? Va a existir mayor cantidad de volumen en la parte inferior del cuerpo, ¿sí? Debido a ese flujo retrógrado, debido al efecto de la gravedad. Entonces, eso va a condicionar a que exista un incremento de la resistencia vascular periférica en extremidades inferiores. Y eso es lo que va a originar que existan mayores presiones diferenciales en extremidades superiores e inferiores, pero en este caso a expensas de las extremidades inferiores. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, es todo lo contrario. Debido a una insuficiencia, mayor acumulación de volumen en parte inferior. Debido a lo que es, por ejemplo, estenosis, mayor acumulación en la parte superior. Más, doctores, ¿algo más? Gracias, Doc. Bueno, algo importante también, ¿no? Para complementar, que más adelante vamos a estudiar. Algo que me puede ayudar a saber cuándo yo debo estudiar las presiones diferenciales son cuando encuentre, bueno, o será cuando encuentre algún tipo de alteración en los pulsos periféricos. Pulso lo vamos a dejar para una de nuestras clases finales de signos vitales porque es complejo, ¿no? Y requiere lo que es un mayor estudio. Pero ya me voy adelantando. Dentro de lo que es el estudio de pulsos arteriales, algo que nosotros debemos estudiar es justamente la similitud de la amplitud de pulso entre extremidades, ¿sí? De los muchos factores que yo tengo que estudiar en pulso. Si yo tengo una pulsación de 70 en el brazo izquierdo, la pulsación debe ser la misma en la pierna derecha. Recuerden que las pulsaciones se van a encontrar condicionadas por la contracción cardíaca. Y debe existir similitud entre lo que es la frecuencia cardíaca y la frecuencia de pulso. ¿Sí? Si la frecuencia cardíaca es 70, la frecuencia de pulso tiene que ser 70. Entonces, muchas veces nos encontramos con las siguientes alteraciones, ¿no? Cuando realizamos un examen cardiovascular, determino pulsos periféricos y resulta que, a ver, en extremidades superiores tengo una frecuencia de pulso de 85. Resulta que la frecuencia cardíaca también es de 85. Resulta que en extremidades inferiores, en este caso, tengo en la derecha 85 y en la izquierda 60. ¿En qué voy a pensar? Eso ya no es normal, ¿sí? Voy a pensar en un proceso obstructivo en el lado donde se encuentre una menor frecuencia de pulso. Ese tipo de manifestación me va a ayudar a determinar este tipo de alteraciones a través del estudio de la presión arterial. ¿Sí? Probablemente se pregunten cuándo yo realizo este tipo de exámenes. No es usual en la práctica clínica, ¿no? Voy a usar este tipo de exámenes siempre y cuando encuentre alteraciones en el pulso, ya sea en la amplitud o ya sea en su frecuencia, ¿sí? Ese va a ser un parámetro para que yo determine la presión arterial en todas las extremidades. ¿Listo? Ahora, bueno, hablamos de la hipotensión ortostática, que también vamos a estudiar en fisiopatología, ¿sí? Cuando hablamos de hipotensión ortostática, como ustedes observan, ¿no? Consiste en lo que es la disminución de la presión arterial sobre la sistólica en un valor mayor a 20 milímetros de mercurio. ¿Sí? Esa es la característica. Y la diastólica, bueno, reduce aproximadamente 10 milímetros de mercurio. ¿Sí? Es evidente que existan, por ejemplo, cambios de la presión arterial con la modificación de posición
del paciente. Eso es lo característico, eso es lo típico. Si ustedes se encuentran acostados, por ejemplo, y se incorporan de forma rápida, vamos a encontrar este tipo de manifestaciones en la presión arterial. Sin embargo, yo no puedo decir que mi paciente presenta hipotensión ortostática. ¿Por qué? Porque para que yo hable de lo que es hipotensión ortostática, debe existir esa disminución de la presión arterial sistólica y diastólica por encima de estos valores que les he presentado. Y además el paciente, bueno, tiene otras características, ¿no?, que describe dentro de la historia clínica. Como por ejemplo, existe una sensación de mareo. Muchas veces existe lo que es una visión borrosa o en algunos casos, ¿no?, pérdida transitoria de la visión. El paciente observa todo negro por algunos segundos y luego se desmaya y se cae al piso. Esa es la característica de la hipotensión ortostática. Si ustedes realizan ese ejercicio, si hay alguno que se encuentra acostado, innegablemente vamos a encontrar esas diferencias de presión entre posiciones. Pero para hablar de hipotensión ortostática, recuerden, ¿no?, la caída tiene que ser mayor a 20 sobre la sistólica y mayor a 10 sobre la diastólica, además de presentar estas manifestaciones que les he mencionado. ¿Sí? Bueno, y acá encontramos estas variaciones patológicas. Eso también lo vamos a detallar en nuestras clases de fisiopatología. Cuando hablamos de variaciones patológicas, hacemos referencia a lo que son los cuadros de hipertensión arterial. ¿Cómo nosotros podríamos realizar el diagnóstico de hipertensión arterial? ¿Algunos de ustedes, doctores? ¿Cómo realizamos el diagnóstico de hipertensión arterial? Doc, Se o sea, lo que debe Chamorro tomar, quería era que tiene que ser igual, por lo menos a lo largo, con un plazo de diferencia. 3 tomas y, si no me equivoco, lo dice a lo largo de la semana, o sea, en distintos días, para que no hayan alteraciones, ¿no? Listo. A ver, ¿qué nos dice Mario? sí, doctor, 3 tomas en distintos días y a diferentes horas también. Hay que tomar en cuenta. ¿Y qué nos dice Vanessa? Doc, también había visto que influye mucho la alimentación, ver que nuestro paciente esté consumiendo durante estas 3 tomas para poder determinar correctamente. ¿Qué nos dice Adrián? También, Doc, viendo, como dijeron, en diferentes días las tomas, que todas sean altas, nos podríamos apoyar en exámenes diagnósticos, así no simplemente es una hipertensión y no es una hipertensión secundaria causada por alguna patología. Listo. Miren, yo les pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Todo lo que nosotros hemos estudiado hasta acá, doctores, tiene importancia, tiene relevancia dentro de lo que es el estudio de un paciente. Lo que ustedes han mencionado es verdad. Yo debo realizar lo que es la medición de la presión arterial por lo menos 3 veces. Los libros nos orientan a algunas características que debemos tomar en cuenta, ¿no?, antes de realizar la medición de la presión arterial. Por ejemplo, 3 tomas, una vez a la semana, pero el mismo día. Eso es lo que nos dicen. Por ejemplo, y a la misma hora. El día lunes a las 3 de la tarde. El siguiente lunes a las 3 de la tarde. Después de acá, bueno, dentro de 2 lunes a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Recuerden las determinantes. Está determinada por la actividad física, frecuencia cardíaca, el tipo de alimento, etc. A ver, doctores, ¿ustedes cada cuánto comen alimentos con alto contenido graso? ¿Comerán todos los días? Se los ve tan saludables, tan flacos. Sí, bueno, uno que otro por allí será rellenito, comerá con mayor cantidad o con mayor frecuencia. Pero ¿cada cuántos días comen ustedes esto? Alimentos con alto contenido graso. Bueno, les pongo el siguiente ejemplo, ¿no? A ver, voy a hablar de mi persona. Hace 2 años ya que no realizo actividad física, ¿sí?
por cuestiones laborales. Antes por lo menos iba 1 hora al gimnasio. Cuando tenía tiempo, bueno, me quedaba desde las 6 hasta las 9 de la mañana. Pero bueno, después por el trabajo he dejado de asistir porque ya no tenía mucho tiempo, porque estaba entre la universidad y el hospital. Y con esta pandemia, ¿no? Ni qué decir. Sí, peor. Se han cerrado los gimnasios, no había caso de salir a trotar por las mañanas, ni por las noches, etcétera. Complicado. Llegaba destrozado a mi casa. Algo que yo hago, por ejemplo, dentro de mi rutina, es evitar el consumo de alimentos grasos prácticamente todos los días. Sin embargo, el fin de semana, un día viernes o un día sábado, por allí me doy un gusto. ¿Sí? Vamos a ver alguna película o me quedo en casa jugando videojuegos, qué sé yo, ¿no? Compartiendo. Y el día viernes y el día sábado es particularmente donde consumo alimentos con alto contenido graso. Toda la semana estoy sin comer alimentos grasos, pero el día viernes una pizza, una hamburguesa, no sé, algún pollo frito, algo por allí. ¿Sí? Los días viernes. Los días viernes, bueno, estoy prácticamente dando clases todo el día. ¿Sí? Me desligo de mis responsabilidades en el hospital y estoy todo el día, desde las 6:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Es el día más pesadito que tengo en cuanto a clases. ¿Qué pasaría si me mido la presión arterial ese día específicamente? Que es donde estoy todo el día sentado, dando clases, aburrido muchas veces y consumiendo alimentos con alto contenido graso. Existirán variaciones de la presión arterial a diferencia del día de hoy, por ejemplo, martes, que no consumo nada de ese tipo de alimentos, que estoy dividiendo mi tiempo entre lo que es el hospital y clases, que llego a mi casa medianoche, por ejemplo, después de estar en el hospital. ¿O creen que no existen diferencias? Existen diferencias. ¿Cuál es el peor día para ustedes, doctorcitos? Jueves. ¿Por qué jueves? Por depende, doctor. Clases toda la mañana, generalmente. Hoy también creo que es un mal día. No, hoy también es un mal día, el día jueves. ¿Por qué? Porque están estresados, no quieren pasar clases, sentados todos los días, etcétera, ¿verdad? Fíjense, debido a esto, es por eso que es importante realizar la medición de la presión arterial según lo que nos dicen los libros, ¿no? Un día a una determinada hora, para ver si es que existen algunos factores que pueden influir sobre lo que es la medición de la presión arterial. Obviamente en estos días cuando nos encontremos estresados, alterados emocionalmente, cuando realicemos mayor actividad física, cuando consumamos ciertos tipos de alimentos, van a existir variaciones de la presión arterial, que no suelen ser grandes, pero en caso de alteraciones patológicas, en caso de un cuadro hipertensivo, las variaciones sí son grandes. ¿Sí? Pero es algo que habitualmente ya no se realiza en la práctica clínica, ¿no? Miren, yo les comento, tengo pacientes que acuden de otras ciudades. Tengo muchos pacientes venianos, ¿sí? Que llegan en sus avionetas acá a Cochabamba. Bueno, son personas que tienen cierto poder adquisitivo, pero que se molestan, ¿no? Imagínense que yo le diga, bueno, utiliza su avioneta como si fuera taxi. Imagínense que yo le diga, ¿sabe qué? El libro de semiología me dice que yo tengo que realizar la medición de la presión arterial eh, el siguiente lunes y después dentro de 2 lunes nuevamente. Se va a enojar el paciente. Además que recuerden
pueden ser alteraciones que hasta cierto punto pueden comprometer la vida del paciente. Enseguida les voy a poner el ejemplo de este punto. Entonces, lo que hacemos en este tipo de situaciones es realizar la medición de la presión arterial, por ejemplo, por periodos separados de 1 hora. ¿Sí? El paciente llega a las 7 a su consulta, le mido a las 7, le mido a las 8, le mido a las 9 y listo. 3 tomas. O le mido 3 días continuos, lunes, martes y miércoles a la misma hora. ¿Sí? O separados por esos periodos, les había mencionado, de 1 semana. Tenemos que explicar al paciente. No podemos realizar, en este caso, el diagnóstico de hipertensión con una sola toma. ¿Existen excepciones? Sí. Enseguida vamos a ver estas excepciones. Debemos explicar al paciente, ¿no? Es lo ideal, es lo correcto, etc. Les comento, en mi caso, muchos pacientes no se molestan, acceden. Es más, algunos pacientes se encuentran felices. Tengo pacientes de sexo femenino que son ya mayorcitas, 60 años, 70 años, que provienen del Beni, como les he mencionado, y le digo, ¿sabe qué, señora? Tiene que quedarse por lo menos 3 horitas, ¿sí? Porque, bueno, yo tengo que medirle la presión arterial así, de esta manera. Bueno, no hay problema, regreso mañana si quiere, ¿sí? Llaman al esposo, etcétera, me estoy quedando en Cochabamba, el doctor me ha dicho 3 días más, se dan sus vacaciones acá, excelente, mejor para nosotros, ¿sí? Cada hora, cada día o cada semana. Cualquier método es válido. Si nosotros nos encontramos con valores grandes que sugieran hipertensión en 3 tomas, hacemos el diagnóstico de hipertensión. ¿Listo? Así de simple. Con 3 medidas. Ahora les he mencionado, existen excepciones donde una sola toma nos hace el diagnóstico. Existen situaciones donde la presión arterial es tan alta, doctores, que puede poner en riesgo la vida del paciente. Y para esto también me sirve esta tablita. Ponemos el ejemplo de la señora Beniana. Tiene hipertensión de grado 1. ¿Sabe qué, señora? Dieta. Vamos a intentar primeramente con dieta. Durante 1 mes o 2 meses aproximadamente. Yo veo que no tiene edema, yo veo que su frecuencia cardíaca está bien, yo observo que sus pulsos se conservan, cardiovascularmente perfecta. Solamente lo que me llama la atención es su cuadro de hipertensión. Y hemos realizado el diagnóstico de hipertensión. Dieta es lo que vamos a intentar. ¿Sí? Listo, intentamos dieta. Por 1 mes o 2 meses. ¿Qué pasaría si ustedes tuvieran un paciente que presenta presiones arteriales sobre la sistólica que sean altas? Por ejemplo, 200 milímetros de mercurio. Le dirán al paciente, ¿sabe que regrese mañana a la misma hora? Regrese el día jueves a la misma hora o vuelva dentro de 1 semana, porque mi docente de semiología me ha dicho, bueno, que no debo asustarme con 200, que sí o sí 3 medidas tienen que sugerir o tener datos de hipertensión para que yo le diagnostique como hipertenso. En ese caso no hacemos esto, ¿verdad? Y les pongo un ejemplo que hemos podido observar el año pasado, algo llamativo. Paciente de sexo masculino, no recuerdo qué edad tenía, unos 40 y tantos años, paciente joven, creo que era 45 años o 42 años, joven el paciente, que tenía una presión arterial, miren, era increíble, nunca antes había visto algo así, que superaba los 300 milímetros de mercurio. Paciente consciente, el paciente sí se quejaba de cefalea intensa, tenía una cefalea intensa. Le medimos la presión arterial, era más de 300, no recuerdo de forma exacta el valor. Yo no puedo decirle, no es de mi paciente, vuelva mañana, vuelva dentro de 1 hora, vuelva de acá la semana siguiente. Ya lo diagnostico como hipertenso, ¿sí? Por el valor que tengo.
Y no le voy a dar dieta por 1 mes o 2 meses. Le voy a dar lo que es tratamiento inmediato para reducir la presión arterial de forma inmediata. Ni siquiera por vía oral. Le voy a dar tratamiento por vía endovenosa, porque nos encontramos frente a un cuadro de crisis hipertensiva. ¿Y cuál es el problema de este tipo de alteraciones? Que, bueno, un problema frecuente en la hipertensión arterial es que las estructuras vasculares cerebrales son aquellas que se ven mayormente afectadas. Entonces tienden a generar aneurismas a nivel cerebral. Y lamentablemente en casos complejos, por ejemplo, o en casos avanzados, es capaz de producir un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. Y el paciente se nos muere o queda con secuelas que pueden incapacitarle de por vida. ¿Sí? Entonces, fíjense, doctores, ¿no? Qué tan importante es tener ese tipo de criterio para saber cuándo tratar, cuándo diagnosticar al paciente. ¿Sí? El tratamiento es inmediato debido a las secuelas. Para la siguiente clase, además de ser evaluados y además de realizar los videos, quiero que realicen un pequeño estudio. Eso lo vamos a ver también en fisiopatología, pero para semiología quiero que estudien, ¿sí? ¿Qué es una urgencia hipertensiva y qué es una emergencia hipertensiva? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los valores? ¿Y cuál es el tratamiento que nosotros utilizamos en este tipo de pacientes? Tratamiento farmacológico, vía, dosis, etc. ¿Listo? Causas, doctores, hay muchas que puedan producir estas variaciones patológicas. Esto, como les he mencionado, lo vamos a estudiar en nuestras clases de fisiopatología. Tenemos la hipertensión primaria, tenemos lo que es la hipertensión secundaria. Acá tenemos una pequeña lista, ¿no? Las alteraciones renales, como la glomerulonefritis, pielonefritis, riñón poliquístico, las mesenquimopatías, las estenosis de la arteria renal, coartación de la aorta, el hiperaldosteronismo primario, feocromocitoma, el síndrome de Cushing. Tenemos las alteraciones, bueno, que están relacionadas con lo que es el sexo, la raza, lo que denominamos lo que es hipertensión esencial. Y para culminar, tenemos lo que es la hipertensión arterial sistólica aislada. Esta es otra excepción que les había mencionado de esta tablita, ¿no? Observen, les había mencionado al inicio de esta clase que nosotros tenemos un incremento de la presión arterial sistólica y consecuentemente existe un incremento de la presión arterial diastólica. Sin embargo, tenemos una excepción, les había mencionado, que es la hipertensión arterial sistólica aislada. ¿Qué es lo que nos dice el nombre? Que existe un incremento aislado de la presión arterial sistólica y la diastólica se mantiene por debajo de 90. Observen. En este caso, bueno, es frecuente encontrar en estados hiperkinéticos, en fiebre, en anemia, en tirotoxicosis, en alteraciones como por ejemplo la bradicardia, en insuficiencia aórtica, en la fístula arteriovenosa. Eso es lo característico, ¿sí? Doc, también, esa fístula, perdón que lo interrumpa, perdón. adelante. ¿Esa fístula arteriovenosa es el ductus permeable o no? ¿O lo estoy confundiendo? No, cuando hablamos de ductus es una comunicación no anormal. Por ejemplo, a ver, hablamos del ductus arterial persistente. ¿Sí? Es esa falta de cierre, digamos, del conducto arterial. ¿Sí? Cuando hablamos de fístula arteriovenosa es una comunicación anormal, como dice el nombre, entre una estructura vascular arterial y venosa. ¿Sí? Eso es una fístula, una comunicación anormal. Gracias, Doc. Bueno, son características, ¿no? Donde encontramos ese incremento del volumen sistólico aislado. Y muchas veces, doctores, podemos encontrar también alteraciones como una disminución de la elasticidad de la aorta y también de grandes arterias.
¿sí? En este tipo de alteraciones nosotros encontramos este tipo de alteración. Y cuando vamos a hablar de hipotensión, por ejemplo, esto también lo vamos a estudiar en fisiopatología, nosotros hablamos de hipotensión cuando la sistólica sea menor a 90 milímetros de mercurio. Es frecuente, como ustedes observan, especialmente en shock, en síncope o en la hipotensión ortostática iatrogénica. Generalmente esta hipotensión ortostática iatrogénica es porque el paciente se encuentra sometido a algún tipo de procedimiento quirúrgico y permanece por mucho tiempo acostado. Sí, pero es frecuente en el shock. Y cuando hablamos de crónica, puede ser normal, especialmente observen, en mujeres jóvenes y delgadas. Es frecuente en alteraciones nutricionales crónicas debido a una desnutrición propiamente. Y les comento el último punto, ¿no? Mujeres jóvenes y delgadas. Muchas estudiantes que he tenido en el transcurso de los años, cuando llevábamos este tema, siempre se acercaban y me decían, yo soy hipotensa, no sé por qué. Y coincidían con esto, ¿no? Eran jóvenes y sumamente delgadas. Es frecuente, así que no hay necesidad de asustarse. Pero ante esa disminución de la presión arterial, siempre busquen datos clínicos que sugieran deshidratación, porque es una de las alteraciones más frecuentes, ¿no? Un estado de deshidratación es capaz de producir también hipotensión. Obviamente tenemos que realizar lo que es un examen semiológico completo para descartar alteraciones grandes y hablar de que es normal este tipo de hipotensión en este tipo de pacientes. ¿Qué más, doctorcitos? ¿Alguna pregunta o duda que tengan hasta acá? Doc, una consulta breve. ¿Cómo altera el embarazo a la presión? Porque yo sé que hay una hipertensión producida por, o sea, inducida por el embarazo, pero eso es debido a, o ya Bueno, es algo más personal. en realidad, cuando hablamos de un embarazo, es un estado, podríamos decir, en el cual existe lo que es un incremento del gasto cardíaco. ¿Sí? El gasto cardíaco aproximadamente se incrementa entre un 20 a 25% en una gestación. Entonces, bueno, esa es la explicación, ¿no? De por qué existe un incremento de la presión arterial en el embarazo. Esto puede producirse de forma fisiológica, ¿no? Es normal. Podemos encontrar leves incrementos de la presión arterial. Pero cuando ya hablamos de alteraciones patológicas, cuando ya hablamos de enfermedades, algo importante, por ejemplo, en una mujer embarazada, es que muchas veces existe lo que es una gran pérdida de proteínas a través de la orina. ¿Sí? Existe lo que es una proteinuria. ¿Y cuál es la función de las proteínas, doctores, en nuestro organismo? Mantienen la presión coloidosmótica, ¿sí? Evitan lo que es la formación de edemas. En este caso, bueno, como existe una gran pérdida de proteínas, existe esa alteración de la presión coloidosmótica, la paciente tiende a desarrollar lo que son edemas y si ustedes se dan cuenta incrementa lo que es la volemia. Y eso también produce lo que es hipertensión en el embarazo, ¿no? Pero en este caso cambia de nombre, ya no le decimos hipertensión inducida por el embarazo. Como es una situación patológica, le denominamos con el nombre de preeclampsia o eclampsia, que ya de por sí es una situación gravísima porque puede comprometer la vida de la paciente, ¿no? Se produce alteraciones hepáticas, se produce alteraciones hemolíticas, se produce plaquetopenia, por ejemplo. Un síndrome frecuente en este tipo de alteraciones es el denominado síndrome de HELP, que también lo vamos a ver en nuestras clases de fisiopatología. Pero de forma general es esa la explicación, incremento del gasto cardíaco, ¿no? O alteración de la presión coloidosmótica del plasma. Gracias, doctor. Adelante. Hablando de ese síndrome de HELP, ¿el bebé puede llegar a nacer o ya el embarazo llega a ser prematuro? Es una situación crítica, doctora. ¿Sí? Es una situación muy crítica.
Y lamentablemente depende mucho de la etapa de gestación, ¿sí? En las últimas etapas, doctor. Mira, por eso te pongo el siguiente ejemplo. Esto ya se detecta a través de los exámenes complementarios. Es por eso que es tan importante que se realice lo que es una evaluación prenatal adecuada. En edades tempranas de la gestación se pueden observar alteraciones en el flujo de la arteria uterina, por ejemplo. Entonces, un buen médico, doctores, ya se va preparando, ¿no? Un buen ginecólogo ya se va preparando para este tipo de eventualidad. Le dará, bueno, realizará lo que es maduración pulmonar, edades tempranas, realizará lo que es el tratamiento, se utiliza la aspirina, por ejemplo, para evitar que se incremente la presión arterial de forma grande, etcétera. Es terrible, doctores, este tipo de manifestaciones. Y bueno, depende en realidad de la edad gestacional. Obviamente, si es que nace prematuro, las probabilidades de sobrevida disminuyen, pero no radicalmente. Nosotros, por ejemplo, a ver, yo les hablo de mi época de interno. Teníamos estas pacientes cuyos niños nacían a los 6 meses, 7 meses. Se encontraban en la incubadora 1 mes, 2 meses y se iban felices en su casita, ¿no? En algunos casos también, ¿qué es lo que sucede lamentablemente? Como es un tipo de situación que se desencadena, esa es la palabra, de forma rápida, de forma súbita, muchas veces cuando la edad gestacional es la adecuada, el niño nace, ¿no? Con total normalidad. Pero ¿cuál es uno de los problemas, doctores? Ese tipo de síndrome de HELP, esa preeclampsia, puede cursar con otros síndromes. Y bueno, un síndrome frecuente es el síndrome de Crüvelier, que es otra situación crítica. Existe lo que es la formación de un hematoma placental, perdón, un hematoma uterino, existe el desprendimiento placentario y llega a situaciones críticas donde el producto sufre de sufrimiento fetal y lamentablemente en este tipo de circunstancias uno se ve obligado a decidir sobre la vida del producto o sobre la vida de la madre, ¿no? Muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Sacan al niño, el niño nace, está bien, se evita lo que es la asfixia perinatal y bueno, el útero sangra y sangre en gran cantidad que en cuestión de segundos muere la madre. Muchas veces lo que decide, ¿no? La familia es salvar la vida de la madre. Entonces, en este caso, desgraciadamente, el niño permanece dentro de la cavidad uterina mientras sufre de asfixia. Se realiza lo que es la ligadura de las arterias uterinas para evitar la pérdida de sangre. Se saca el útero junto con el bebé y bueno, como les digo, es una situación muy crítica, ¿sí? Es realmente una situación grave, doctores. Pero Doctor, ¿y esto con cuánto tiempo se puede detectar? Es que a mi tía le ha dado y su bebita ha fallecido, pero desgraciadamente es así, o doctor, sea, le ¿no? han dicho después de que ha nacido, digamos, no le han dado ningún tratamiento y estaba todo bien, sabían que Claro, iba a ser mire, niña, todo, es que, pero como te digo, es una situación crítica, ¿sí? Es una situación muy, muy crítica. Em, Por eso les digo, depende de muchos factores. Si se ha realizado un control prenatal adecuado, si no se ha realizado, el número de consultas que se ha realizado, si ha cumplido con los exámenes de ecografía. Generalmente se detecta alguna alteración del flujo de la arteria uterina ya a edades tempranas, ¿no? Y uno ya se va preparando para este tipo de problemas, de este tipo de inconvenientes. Pero se desencadena, doctora, así, de la noche a la mañana. Puede ser que hoy día esté bien, puede ser que no manifieste síntomas, puede ser que presente algún edema en las extremidades inferiores, pero en la mañana ya la madre presienta que no existe movimiento fetal o que ya han reducido los movimientos del bebé, ¿no? Dentro de la cavidad uterina.
Y bueno, desgraciadamente, como te digo, es una situación así repentina, rápida, que sucede en cuestión de horas o en cuestión de minutos. ¿Sí? Ese es el problema. Ese es el problema de este tipo de alteración. Como les digo, es una situación crítica, doctores. Es una situación crítica. Obviamente depende de, de la experiencia del médico también, ¿no? Yo les comento, he tenido docentes muy buenos de ginecología. Ellos se enfrentaban ante este tipo de situación y siempre algo que he visto, ¿no? Ingresaban 3 o 4 ginecólogos a quirófano porque tienen la experiencia, tienen mucha experiencia en este tipo de tratamientos. Sacaban al bebé en cuestión, mira, sin mentirte, mis docentes de ginecología hacían sus competencias. Cada día rompían un récord. Ingresaban al quirófano y en menos de 30 segundos, así, no les miento, 30 segundos el bebé ya estaba afuera. Sí, así rápido. Eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? Pero como existía un equipo de profesionales grandes y todos muy bien preparados, por eso les digo, miren, 4, 5 ginecólogos, ¿sí? Ginecobstetras, que se encargaban de evitar, por ejemplo, el sangrado, lamentablemente y desgraciadamente muchas veces termina en lo que es una histerectomía, ¿sí? Pero debido a la capacidad y al profesionalismo que ellos tenían, era el resultado posterior excelente. Pero muchas veces conlleva eso, desgraciadamente, ¿no? Lo que es o la muerte de la madre o la muerte del niño. Es terrible, doctor, este tipo de situaciones. ¿Qué más? ¿Qué más? Doc, leyendo Chamorro hay un término que no logré comprender muy bien, que es el pulso paradójico. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de Ok. pulso paradójico, una característica es que existe disminución de la amplitud de pulso durante la inspiración. ¿Sí? Ya dentro de poquito lo vamos a ver en nuestras clases de fisiopatología también, por qué se produce. Y otra pequeña cosita, Doc, por curiosidad, ¿por qué en el tratamiento de la hipotensión ortostática nos preocupamos del calor en el paciente? Yo entiendo en la anestesia, por lo menos, el triángulo que lo llaman de la muerte, ¿no? Que ahí está la hipotermia, etcétera. Pero ¿por qué nos Bueno, preocupamos? Ujú. en realidad depende cuál es la causa, ¿no? ¿Cuál es la causa? Por ejemplo, si tú sufres de hipotensión ortostática, no vamos a realizar lo que es recalentamiento central, ¿sí? Es más que suficiente modificar la posición para evitar este tipo de alteraciones en la presión. Pero existen otro tipo de situaciones, por ejemplo, que son mucho más críticas, como por ejemplo una crisis de feocromocitoma. Entonces, en este caso, sí, dentro de parte del tratamiento, otorgamos al paciente lo que es recalentamiento central, ¿sí? Pero depende de cuál es la causa que está originando en realidad. ¿Qué más, Gracias, doctor? Doc. Bueno, les llamo lista, atentos. Avan, Presente, doctor. Acebo, Presente, doctor. Argote, Presente, doctor. Arnés, Presente, Doc. Raya, Presente, Doc. Barral, Presente, doctor. Barriga, Presente, doctor. Bilbao, Presente, Doc. Castellanos, Presente. Gaza, Presente, doctor. Encinas, Encinas, presente, doctor. Ferreira, Flores, Presente, doctor. Flores Navia, Presente. Gamboa, Presente, doctor. Gómez, Presente. Gutiérrez, Presente, doctor. Gutiérrez, Presente. Gutiérrez Silvestre, Presente, doctor. José, Guaita, Presente, doc. Guaita presente, doctor. Hurtado, Ibarra, Presente, doctor. Jaramillo, Presente, doctor. Loaiza, López, López presente. Luján, Luján, presente. Márquez, Presente. Miranda, Presente, doctor. Miranda Francisco, Presente, doctor. Montaño, Mundo Corre, Muñoz, Presente, doctor Muñoz. Lipu, Presente, doctor. Orellana, Ortuño,
Presente, doc. Arco, Arco presente, doctor. Pérez, Pérez presente, doc. Pizarro, Presente, doctor. Rivera, Presente, doctor. Iva, Presente, doctor. Rocabado, Sánchez, Sánchez presente, doctor. Ticona, Ticona presente, doc. Torrejón, Torrejón presente, doctor. Torrico, Torrico presente, doctor. Vaca Flores, Vaca Flores presente, doctor. Eizaga, Velarde, Velarde presente, doc. Beli presente, doctor. Zambrano, Presente, doctor. Zambrano Sharon, Presente, doctor. Zamorano, Zamorano presente. Bueno, Centeno presente, doctor. Presente, doctor Garay. Vargas. No está Vargas. Listo, doctores, nos vemos entonces. Que tengan buen día. Chau, chau. Gracias, Doc. Doc. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doc.